Bienvenidos a Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy su amigo Alejandro Torres y el día de hoy estamos grabando en la Biblioteca Salvador Urbini y Frías de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Barra Mexicana Colegio de Abogados, como ustedes saben, tiene diversas comisiones de estudio y ejercicio profesional. Y lo que buscamos es difundir precisamente el estudio del derecho y el análisis detallado de distintas áreas de especialización. Tenemos a abogados civilistas, mercantilistas, penalistas, laboralistas, en fin, de todas las ramas del derecho, y buscamos incrementar y dar a conocer la cultura jurídica. Por eso el día de hoy hemos invitado a un barrista muy activo, a Roberto Hernández. Bienvenido, Roberto. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Ha participado durante muchos años en nuestro colegio y que precisamente me ha pedido que hagamos un programa sobre este tema tan interesante que es el derecho de la construcción e infraestructura, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y hemos tenido la oportunidad y el privilegio de contar con dos invitados de Perú, uno de ellos que vive en Lima y el otro que vive en los Estados Unidos, en Miami, Florida, y que entre ellos han ido desarrollando una cultura que busca fundamentalmente precisamente proteger los intereses de cualquier persona que quiera invertir en la construcción y en la infraestructura en Latinoamérica con un marco jurídico y legal que permita precisamente tener la tranquilidad de que las cosas se están haciendo legalmente y con especialistas en la materia. Roberto tiene muchos años participando en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y hemos participado y coincidido en algunos foros internacionales, y creo que va a ser muy interesante para ustedes escuchar en qué consiste este derecho de la construcción y de la infraestructura, porque pues parte de nuestros impuestos también en la obra pública están precisamente apostados a crear lo que es pues la infraestructura de un país que permita ser competitivo, que permita que los ciudadanos podamos tener acceso a servicios públicos, a transportarnos y a tener una mejor vida. Entonces creo que el día de hoy es una buena oportunidad para hacer reflexiones en este tema y contar con la participación de expertos sobre la materia. Yo les doy la más cordial bienvenida a Jerry Brodsky. Bienvenido, Jerry. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A Jaime Gray, que también viene de Perú. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto. Y Roberto Hernández, que ya muchas veces ha grabado con nosotros. Gracias. Entonces yo le pediría a Roberto, que tuviste la idea y el acercamiento con nuestro colegio, que nos pudieras un poquito platicar precisamente de estos temas, ¿no? De la construcción y de la infraestructura de un país, la importancia que esto representa, y de ahí que fuéramos platicando un poquito qué es lo que hacen ustedes y cuáles son los retos y oportunidades que podemos encontrar en esta materia. Claro, gracias, Alex. Primero, gracias por aceptar esta iniciativa. Pues precisamente el derecho de la construcción es el conjunto de normas que engloba todas las actividades de construcción, ingeniería, infraestructura en general. Te quiero decir que el sector de la construcción es un sector fundamental para el desarrollo de la economía, y cuando la economía y la construcción mejoran, realmente los países se ven beneficiados y en viceversa pues se ven perjudicados. Esto podemos dividirlo en la parte de la construcción de obra pública, que tú hablabas de la infraestructura, en la cual los gobiernos apuestan a hacer proyectos de gran dimensión para efecto de satisfacer necesidades públicas, pero estas necesidades también tienen un efecto de cascada muy importante hacia casi 40 o 50 por lo menos actividades relacionadas, desde proveedores, contratistas, consultores, enorme. Hablando de todo el sector de la construcción, pues cada una de estas partes tiene una relación comercial, y evidentemente esa relación comercial pues existe un manto jurídico, y ese manto jurídico es el que pues cuando se habla del desarrollo de la construcción y de los proyectos de infraestructura, hablamos en términos generales como derecho de la construcción o derecho de la infraestructura, que todavía no está reconocido, por cierto, en nuestro país. En muchos países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, e inclusive en Perú, ya hay una connotación en la que se habla del derecho de la construcción. Aquí hemos peleado fuertemente para que, si bien formalmente
no se pueda reconocer porque es parte del derecho, sí se entienda como una especialidad, porque en la medida en que las partes realmente protejan mejor sus intereses y se cuiden estos elementos, pues se podrán tener proyectos más exitosos, se podrán tener pues metas logradas, y lo más importante que tú dijiste, Alejandro, en el caso de los recursos públicos, que estén bien utilizados y que todo aquello que hoy en día son mermas y gastos innecesarios se conviertan en pues bienes en los que todos los contribuyentes podemos usar para satisfacer nuestras necesidades. Eso es en general lo que puedo decirte, Alejandro. Excelente. Y surge precisamente un grupo de especialistas, abogados de distintas nacionalidades con el mismo propósito en común, que es precisamente que este derecho de la construcción y la infraestructura esté bien orientado, que haya gente profesional, que se respeten, pues y se conozcan sobre todo los requisitos y los lineamientos que en cada uno de los países exige la normatividad aplicable, para no estar precisamente con esos problemas de que se clausuró una obra, que se utilizaron estas mermas, bueno, más bien se malutilizaron los recursos y se fueron en mermas, precisamente porque no se tuvo el debido cuidado de asesorarse adecuadamente para que se viviera en un Estado de Derecho, respetando la normatividad aplicable. Y yo quisiera pedirte, Jaime Gray, si tú nos pudieras platicar cuál ha sido la experiencia tuya en Perú y cómo se llega a esta asociación, pues llamémosla internacional, de colaboración entre abogados, ¿no? Ok. Yo quisiera decir algo. El derecho de la construcción es parte ya de la lex mercatoria internacional. Ya Roberto lo señaló y quiero recalcarlo porque existen ciertos principios, Alejandro, que son importantísimos de ser compartidos. Y surgen muy a pesar de la tradición latinoamericana del derecho civil, que nos habla del contrato de locación de obra. Entonces, es allí donde están los fundamentos que deben ser recogidos. Y es que es muy fácil teorizar, nosotros como abogados estamos entrenados para hacerlo y pensar que siempre un propietario va a recibir lo que él esperaba recibir. Lamentablemente no es así. Y es por ello que hay un campo muy amplio que tiene que ser reconocido y nos lleva a aplicar teorías internacionalmente aplicadas como las del riesgo, por ejemplo. ¿Qué pasa si un contratista está deseoso de hacer una obra y el propietario quiere que se aplique el más alto estándar a ella? Eso está muy bueno, pero necesitamos saber de que siempre va a existir un riesgo. Claro. Y que un abogado profesional en el tema de derecho de la construcción va a buscar que las dos partes establezcan los riesgos, hablen de él, lo asignen contractualmente porque la legislación no lo hace y, lógicamente, el contratista sea pagado por el riesgo que está asumiendo y el propietario sepa que ese es un riesgo que al trasladarlo, va a tener que pagar por él. Eso significa que si bien en el derecho civil podemos llevar toda esta asignación en un contrato, no necesariamente se trabaja de la misma manera cuando interviene el Estado, ya que el primer deber de un funcionario público es cuidar el erario nacional y eso implica que las normas tienen que asignar ya a ellas los riesgos de una manera eficiente para el Estado y que el contratista a la vez tenga la seguridad que va a ser reconocido en sus derechos. Y eso implica que el derecho civil tiene la absoluta influencia del derecho administrativo, el derecho de la contratación pública, para ver cuáles son las asignaciones mejores para nuestros estados. Y esto es especialmente importante en un país subdesarrollado como en el caso del Perú, que necesita que la construcción sea sumamente eficiente. Entonces, lo que los socios de Construlegal, esta alianza de firmas internacionales especializadas en derecho de la construcción, quiere es participar activamente en los foros, en los debates, haciendo propuestas también de legislación, haciendo propuestas de mejores prácticas para que ellas sean recogidas internacionalmente como parte, he dicho, de la lex mercatoria internacional,
para de esta manera ayudar a que los diversos agentes, las entidades públicas por un lado, las entidades públicas que regulan, en el caso nuestro el OCE, el Organismo Superior de Contratación Estatal, recojan estas buenas prácticas y el mercado público y privado logre contratar de una manera buena, de una manera eficiente y con respeto a las reglas de idoneidad y a las reglas éticas que deben regir la contratación pública. Excelente. Roberto, en esta dinámica de intercambio de ideas, de experiencias en los distintos países en Latinoamérica, tú como barrista sé que has viajado y que estás muy activo en algunas organizaciones internacionales, y que pues definitivamente los inversionistas miden el riesgo de algún país en función de su Estado de Derecho, en función del cumplimiento de las normas, en función de pues, las oportunidades del retorno, pero también el riesgo a la aplicación de reglas claras. ¿Cómo ves precisamente a nuestro país en este contexto internacional en cuanto a su normatividad aplicable? ¿Hemos avanzado? ¿Hay algunos aspectos que te preocupen, que podamos incidir como colegio para tratar de que se mejoren? Me gustaría escuchar tu diagnóstico. Gracias, Alejandro. Yo creo, viviendo los avances y los retos que se han cumplido en diversos países de Latinoamérica, yo creo que tenemos una importante agenda que cubrir y evidentemente la barra mexicana siempre sería pues, el medio idóneo para hacerlo, como nuestro colegio principal en México. Lo que creo que es importante es definir precisamente el tema, por ejemplo, de los contratos de construcción. Tenemos códigos civiles que tienen capítulos de construcción realmente muy antiguos, no quiero calificarlos, antiguos, ya no realmente practicables, ni siquiera en forma supletoria. Tenemos las leyes de obras que han tenido sus problemas en cuanto a que solamente son para efectos de auditoría, aunque han ido mejorando, pero en los estados tenemos problemas graves en las leyes de obras. Tenemos un problema importantísimo en lo que se refiere a solución de controversias, Alejandro. Siguen siendo los tribunales que evidentemente con su gran competencia y su gran capacidad a veces no se dan abasto con estos grandísimos casos y elementos que requieren una pronta atención precisamente por la dinámica de un proyecto. Entonces ya hay nuevos elementos como arbitraje especializado, los paneles de resolución de controversias o dispute boards, que realmente están favoreciendo el desarrollo de los proyectos y no favoreciendo los litigios ni entorpeciendo el desarrollo de los países. Creo que esto es algo que sí nos falta, que es parte de lo que estamos yendo país por país, realmente difundiéndolo. Y creo que pues siempre tendremos muchas cosas que hacer y aprender, inclusive las cosas que ya no están funcionando en otras partes, tomarlas para poder mejorar nuestras condiciones en un país que necesita mucha infraestructura y bien hecha y con buenos precios y en buenas condiciones, pues en beneficio del país. Claro, en beneficio del país. Amigos, estamos en Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Alejandro Torres, vamos a un receso y regresamos. Estamos de regreso en Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y estamos platicando sobre el derecho de infraestructura y de la construcción. Y le voy a pedir a nuestro invitado, Jerry Brodsky, si nos pudieras platicar en los Estados Unidos, tú que pues eres latinoamericano, pero ya llevas muchos años viviendo en los Estados Unidos y que tienes precisamente a ConstruLegal allá en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en las relaciones con nuestro país y cómo compararías precisamente estas regulaciones que existen allá en Estados Unidos con lo que has podido ver que algunos de tus clientes quizás vienen a México a invertir y que pudiéramos nosotros también ofrecerles como un punto de mayor seguridad jurídica, ¿no? Bueno, Alejandro, es precisamente el punto que tú has tocado lo que hace nacer a ConstruLegal. Hay dos principios. Uno es que las leyes de física son las mismas en todas las partes del mundo. Las leyes
y el derecho es diferente en cada país, pero las leyes de la construcción, lo que rige si un puente se cae o no se cae, lo que rige si una obra se demora o no se demora, es igual en Estados Unidos, en México, en Perú y en cualquier otra parte del mundo. Y esos temas nos unen y nuestras experiencias en nuestros diversos países son compartidas y pueden ser, y son la fuente de, digamos, de experiencia que nosotros podemos brindarle a nuestros clientes, sea donde fuera que hacen sus obras. En Estados Unidos, por el hecho de que el sistema legal es el sistema de derecho común, hay una jurisprudencia riquísima de derecho de construcción. Sí, claro. Y esa jurisprudencia se importa en Latinoamérica como principios de derecho de construcción y se aplica en algunos casos codificada. Entonces, pero los principios son los mismos. Los clientes históricamente venían de norte a sur, ¿no? Venían de Estados Unidos, de Europa, a hacer obras en Latinoamérica. Y para esos clientes poder tener la confiabilidad de que los principios de derecho de la construcción se respeten, eso es algo muy importante para la decisión de invertir o no invertir. En los últimos años, la tendencia empieza a cambiar y el flujo del comercio ya no es solamente de norte a sur, sino de sur a norte, donde contratistas mexicanos hacen obra en Estados Unidos, donde contratistas peruanos quieren salir y salen a México y salen a otras partes del mundo. Contratistas brasileros hacen una de las obras mayores en los Estados Unidos de infraestructura. Y entonces se crea una necesidad de tener un lenguaje común en toda la región, donde los principios de construcción que se aplican en Estados Unidos sean los mismos que se aplican en Bolivia, en Chile y donde sea que se hacen las obras, con el apoyo local de cada uno de nosotros, que somos los que sabemos y nos manejamos en el derecho local. Y esa es la forma en que nosotros estamos apoyando a la industria regionalmente y asegurando a nuestros clientes la confiabilidad de los sistemas legales de cada uno de los países donde están invirtiendo para sus obras. Excelente, excelente, muchas gracias. Pues yo quisiera también hacer una reflexión en este tema, ¿no? Nosotros la verdad es que volteamos a ver a Latinoamérica y encontramos a nuestros amigos peruanos muy avanzados en muchas cosas, afortunadamente que nos gusta mucho hacer ese análisis del derecho comparado cuando vamos a tratar algún tema legal, cuando vamos a hacer un planteamiento. Y creo que el intercambio que se está generando hoy en día, afortunadamente, entre los distintos países sobre las experiencias que se van viviendo, ayudan a enriquecer precisamente el que podamos ir adelante con un mejor Estado de Derecho y con un lenguaje común. Creo que Jerry, que además de ser abogado, es ingeniero, pues es muy completo y dice esas reglas de la construcción que aplican precisamente por igual en todos los países, pues nos gustaría de alguna manera que también estuviéramos hermanados en la parte jurídica y que pudiéramos hablar un lenguaje más o menos común, aunque seamos de una tradición del derecho civil, pues que este tipo de reglas que rigen la infraestructura de los proyectos de inversión, pues de alguna manera nos permitieran tener esa tranquilidad de que son similares. Y creo que una forma de conseguirlo también es a través de esto que están haciendo ustedes, ¿no? De que precisamente se hable el lenguaje común porque pueda yo ir a ver a un abogado que tenga el mismo nivel de experiencia, de conocimiento, de confiabilidad en la implementación de las disposiciones legales y no llegar a un país a donde voy a apostar mi capital. El riesgo se va a incrementar en la medida en que yo no esté con la persona indicada. No sé qué pienses al respecto, Jaime Gray. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y solamente decir que en el Perú lo que hacemos es tratar de
emplear estos principios internacionalmente aceptados. Y quiero decir algo. En el Perú ha sido una obligación de las universidades crear cursos de posgrado de Derecho a la Construcción, e inclusive algunas de ellas están analizando implementarlo inclusive en pregrado, porque el déficit de infraestructura es grande. Y quiero dar un ejemplo de cómo podemos emplear estos principios. Y quisiera invitarte, Alejandro, a pensar en 3 momentos del proyecto. El primero es el previo a la ejecución, y es qué licitamos, qué sistema de contratación vamos a emplear que pueda ser exitoso. El segundo es cómo ejecutamos la obra, qué problemas podemos tener. Y de manera paralela a este segundo momento, y luego al final, cómo resolvemos los eventuales problemas que vamos a desarrollar. Entonces, en un primer lugar, un propietario y un contratista tienen que discutir cómo vamos a ejecutar esta obra cuando todavía no empezó. Vamos a emplear el ajuste alzado, el famoso suma alzada. ¿Cómo entendemos las dos partes lo que es un suma alzada? Hace unos meses Roberto dijo algo muy claro en un evento. Dijo, suma alzada no significa todo incluido. Suma alzada está vinculado a la asignación del alcance que las partes han establecido. Y esta claridad es importante ponerla en un contrato. ¿Okay? Un contrato que luego durante el momento de ejecución no solamente es un tema, es un acto jurídico y es un tema de negocio jurídico, sino también es una herramienta de 2 temas importantes. Uno es la asignación de riesgos y 2, una herramienta de administración contractual, donde las partes han establecido que tienen que darse avisos, que se establecen inclusive plazos en el cual uno de ellos puede perder el derecho a tener, por ejemplo, una ampliación en el plazo de la obra si no notificó dentro de ese plazo, o de repente tenemos que dedicarle mucho tiempo a tener un buen capítulo sobre los cambios, eventuales mejoras que el propietario o el contratista, ambos en conjunto, decidan hacer durante la ejecución de la obra. Entonces, tú puedes ver en qué casos es mejor tener un suma alzada, en qué casos mejor vamos a precios unitarios, la importancia de tener absolutamente completo el proyecto, las especificaciones que sean claras, o si por el contrario no hay tiempo y vamos a encargarle a este mismo contratista que él diseñe los planos, con el cual las situaciones jurídicas en el contrato van a ir cambiando, y posteriormente, como digo, en este tercer momento, que a la vez empieza durante la ejecución de la obra, ¿cómo vamos resolviendo los problemas? ¿Vamos a esperar hasta el final e irnos hacia las cortes o hacia un eventual arbitraje? O como también adelantó Roberto, no, mejor tengamos una cultura de evitar el litigio. ¿Y cómo lo hacemos? Con los paneles de solución de controversias, con estos llamados dispute boards, donde hay alguien que está presente durante toda la ejecución de la obra, que es independiente a las partes, que puede ser un abogado o que puede ser un ingeniero, y que va tomando decisiones que las partes van acatando de manera obligatoria durante la ejecución, y luego si alguno de ellos no está de acuerdo con ella, lo llevará a arbitraje, pero la obra ya tiene una decisión. De repente el presupuesto ya tiene $1 millón más, y con eso el contratista puede acabar la obra, que es lo más importante, y de repente ya sabemos que la obra va a demorar 60 días más, pero la obra se va haciendo, y eso es lo importante. No, excelente reflexión, porque yo creo que al final del camino lo que busca el inversionista es precisamente tener un marco regulatorio claro, que haya seguridad, y que en caso de haber una discusión, como normalmente la puede haber, tenga claras las reglas que tiene que seguir y ágiles en su implementación. He escuchado que ustedes han tenido también experiencias como árbitros internacionales, lo cual es apasionante, y sí me gustaría escuchar de parte de Roberto Hernández precisamente el tema del contrato como punto de partida, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, digamos, de obra pública, como cualquier otro tipo de contrato de obra, claro, en donde la importancia del clausulado y de todas estas reglas de las que estamos hablando son las que podrían o no darte un
transitar con cierta tranquilidad. Tortuoso o no, ¿no? Exactamente. Sí, realmente el contrato es fundamental, es el punto de partida en nuestros sistemas donde lo que se pacta es lo que se tiene que cumplir, y realmente la teoría de la imprevisión no es un principio general sino excepcional. Pues ahí es donde se definen los derechos y las obligaciones. ¿Qué quiero construir? ¿En qué forma voy a construir? ¿En qué forma se van a ir pagando los avances de la construcción? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las partes? Dueño, contratista. ¿Cuáles son los vínculos que tiene con los demás actores de la obra? Proveedores, subcontratistas, autoridades. Que aquí viene la parte, por ejemplo, de integridad, ¿no? En relación a todos estos temas de conductas éticas, temas técnicos y, por supuesto, el tema de solución de controversias. Y me estoy quedando muy corto. Realmente, en cada uno de estos temas, como decía Jaime, todo implica un riesgo para una de las partes. Y cada riesgo cuesta algo. Y eso de algo puede ser tiempo o puede ser costo. Y eso puede ser el resultado o el producto de si ese proyecto es exitoso o no. Y por exitoso quiere decir que se cumpla en tiempo, que se cumpla en un plazo determinado, con un costo previsto, o por lo menos que no se desfase el costo de tal manera que el cliente tenga que pagar una retornada de dinero, o que el constructor inclusive también sepa que tiene que invertir ciertos recursos y que no va a perder, porque esto es un negocio, esto es el propio nuestro Código de Comercio lo califica como un acto de comercio a los constructores. Entonces, pues el fin no es otro, sino que haya un balance adecuado de las contraprestaciones. Y el contrato es fundamental, porque si no se evalúa con toda seriedad, en base a un marco jurídico, en base a la experiencia práctica de quien lo elabora, de quien lo firma, con conciencia de que ahí va a ganar o perder, y que puede ser el último contrato que tenga en su vida un contratista, o puede ser el caos político para una entidad de dependencia si no logra eso porque deja el o una desgracia muy grande si se construyó incorrectamente el puente, ¿no? Como decía, si se cae, simple y sencillamente. Entonces, van, digamos, el término metajurídicos tiene unos efectos enormes sociales, políticos, económicos, mercantiles. Entonces, el contrato, digamos que es esta semilla increíble que hay que cuidar para que el árbol sea frondoso, Alejandro. Jerry Brodsky, ¿nos podrías platicar cuáles son los antecedentes internacionales del derecho de construcción? Bueno, creo que como lo mencioné antes, el derecho de la construcción, como todo el derecho dentro de los Estados Unidos, se va creando a través de la jurisprudencia, a través de los casos. Muchísimo del derecho de la construcción nace de los contratos públicos en los Estados Unidos, de las grandes obras del cuerpo de ingenieros o de diferentes entidades públicas que han hecho las mayores obras de infraestructura, donde se han generado los mismos problemas que se generen en las obras pequeñas, pero suficientemente grandes como para montar el arbitraje o el litigio que genere la jurisprudencia. Hay una madurez que nosotros venimos observando en la industria, y es el hecho de que tradicionalmente la contratación en la construcción era un ejercicio donde cada parte entraba a la contratación tratando de sacar el mayor provecho del ejercicio posible. Y si es que un contratista podía imponerle términos obscenamente opresivos a un subcontratista, pero lo podía hacer por fuerza de mercado, lo hacía. Y eso era un punto a favor para el contratista. La historia nos mostró que ese tipo de filosofía, esa filosofía lleva al fracaso de los proyectos. Hoy el contratista moderno no solamente se preocupa de él poder cumplir su contrato, sino que todos los que están por debajo de él lo pueden hacer también. Porque si los subcontratistas y los suplidores no pueden llegar porque tienen términos comerciales en sus contratos que no los pueden cumplir, pero que los tuvieron que aceptar para conseguir la obra por fuerza de mercado, no gana nadie. El contratista puede ganar un juicio, pero la obra se pierde.
Y eso es lo que lleva, como te decía, a una madurez en la industria. Hoy en día, a través de este cambio, esta metamorfosis que nosotros hemos visto en los Estados Unidos, creemos que es algo fundamental de que se aplique y que se empiece a entender y a aceptar en nuestros países, donde haya un proceso, lo que nosotros llamamos el win-win de la contratación. Sí, ganar, ganar. Exactamente, porque por encima del contrato, por encima del contratista y por encima del dueño y por encima de todos está la obra. Y lo que nuestros clientes quieren son proyectos exitosos, no litigios ganados o arbitrajes con laudos a su favor. Eso no es para eso no están en el negocio. Ellos están en el negocio para completar proyectos exitosamente, y para poder hacer eso necesitan que todo el equipo trabaje. Es una variación en el chip que nosotros hemos visto y que nosotros estamos tratando de difundir en nuestros países. Excelente. Me gustaría, Roberto, si nos pudieras platicar sobre este tema de las partes contratantes en la construcción, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, las partes contratantes en la construcción, digamos, se piensa que solamente son el dueño y el contratista, ¿no? Y entonces pues, es el que va a pagar la obra y el que la construye. Pero en realidad hay un sinnúmero de relaciones jurídicas. Para empezar, esa parte que es el constructor puede ser pues, estar asociado con otro constructor y los dos cerrar un contrato. Puede ser que el dueño de la obra no lo haga con sus propios recursos, sino que también esté respaldado por una entidad financiera, puede ser una entidad financiera pública o privada. Ellos a su vez tienen que establecer relaciones, no, los contratistas no lo hacen todos solos, tienen subcontratistas y tienen subproveedores, y sobre todo esto hay satélites, actividades satélites como lo son las asesorías, las consultorías técnicas. Pasando al tema de las soluciones de controversias, puede haber también relaciones, y hay relaciones con los árbitros, con los paneles de solución de controversias. Entonces, todas estas relaciones son las que hacen complejo el sector, y hacen lo que permiten, de alguna forma, que se necesiten una multiplicidad de relaciones que hay que cuidar. Es una serie de eslabones, sí, que si alguno de ellos no cumple en tiempo, perjudica a toda la cadena, claro, ¿no? Todos hilvanados. Así es. Y es un poco lo que mencionabas, ¿no, Jerry? De cómo conseguir que todos ganemos para que podamos incluso generar esas sinergias, de que en el futuro haya más negocios, haya más infraestructura, haya un incremento de las condiciones más favorables de vida en los distintos países en donde se está llevando a cabo esa obra, ¿no? Así es. Con lo cual se están creando de manera experimental en nuestros países. Estados Unidos tiene un poco más de adelanto al respecto, ustedes también lo están haciendo experimentalmente, Jerry. Se están creando formas de contratación colaborativa. Y esto es un experimento a nivel mundial, también lo hacen los ingleses, etcétera, en el cual, por ejemplo, ya al contratista no se le paga de repente un suma alzada. Se le dice, te pago lo que realmente estás incurriendo, los costos reales, siempre y cuando seas eficiente en tu contratación, en tu ejecución de la obra, y además te voy a pagar premios por los ahorros que hagas. Mira, entonces, exactamente, se está empezando a trabajar por incentivos, se están empleando técnicas de diseño muy adelantadas, en 3D, 4D, algunos sistemas dicen que tienen 7D, imagínate. Wow. Entonces, se está trabajando de una manera en la cual nos sentamos en la mesa, pero de una mesa redonda, donde todos somos iguales y empezamos a dar los mejores aportes para que la obra se ejecute también de una manera económica. El ser humano, de alguna manera, así es como funciona, a través de los incentivos, no necesariamente solo los monetarios, pero al final del día son los incentivos los que nos mueven. Vamos a una pausa. Estamos en Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy su amigo Alejandro Torres.